conocimientos más solicitados porque dentro de las empresas que nosotros podemos laborar necesitamos eh, conectar pues redes virtuales, ¿verdad? Saber cómo un switch, poderlo, digamos, de una manera lógica, dividirlo. Sabemos que los switch, bueno, el que hemos estado usando en el Packet Tracer es un switch de 24 puertos, el 2960, ¿verdad? De Cisco. Pero hay que saber que ese switch nosotros lo podemos de alguna manera pues dividir y utilizar, por ejemplo, decir 12 puertos para una subred y otros 12 puertos para otra subred. En este contexto, pues podríamos hablar de una empresa, una mediana empresa o lo que sea, en donde, por ejemplo, tenemos el personal de contabilidad y el personal de ventas. Pensemos en el edificio, en un edificio como el C2, en donde está nuestra empresa. Y ese edificio tiene en la tercera planta, pensemos, que tiene un departamento de ventas y un departamento de contabilidad, pero también en la primera planta hay un departamento de ventas, porque ahí es donde llega, digamos, las personas a hacer sus compras. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una subred en la tercera planta y en la primera planta y que estén conectadas? Bueno, una solución es tener un switch virtualizado, de tal manera que ciertos puntos de acceso, puertos, fase Ethernet en este caso, pertenezcan a esa subred y otros puntos pertenezcan a contabilidad, porque contabilidad puede estar en el tercer piso. Es decir, que no sería necesario que nosotros tuviéramos, por ejemplo, dos switches físicamente separados con dos conexiones o dos cables, uno para contabilidad y otro para ventas, sino que tendría un solo switch con un solo cable y ahí tengo mis dos subredes. Y esto estoy hablando nada más para dos subredes, pero realmente nosotros podríamos tener más subredes, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Pues, para explicar un poquito aquí lo que nos dice la presentación, porque es una presentación válida, como ustedes podrán verla ahí, pues es contenido que también yo no he querido cambiar en alusión al licenciado Pablo, ¿verdad? Ya les mencioné en otros videos que es el que ha desarrollado estas diapositivas y pues siguen vigentes el día de hoy. Entonces los switches tradicionales que nosotros tenemos, capa 2, son utilizados para crear redes comunes en las que nosotros tenemos un solo dominio de fusión, lo que les estaba mencionando. Cuando hablamos de dominio de difusión, entonces estamos hablando de una sola red, que en la cual nosotros podríamos tener o ya sea ventas o ya sea ventas o podemos tener también contabilidad. Si tenemos un switch solo de capa 2, ese es el funcionamiento tradicional que nosotros veríamos cuando estamos hablando de un switch común y corriente. Para crear redes VLAN, nosotros necesitamos otro tipo de switch que no sea este que estamos viendo ahí en esa figura, ¿verdad? Sino un switch especial que pudiéramos, eh, que nosotros pudiéramos, como ya lo mencioné, virtualizar o que, como les dije anteriormente, lógicamente lo pudiéramos dividir. Y esto equivale más o menos a que nosotros virtualicemos, equivale
a que nosotros, en el ejemplo, una analogía, un disco duro lo dividamos en dos segmentos, ¿verdad? O dos unidades. Un disco duro, ya todos sabemos que tiene una sola unidad C y que es un solo contenido, pero ¿qué sucede? Nosotros realmente lo que hacemos es dividir ese disco duro y lo particionamos. A esa esa partición, perdón, le llamamos una partición lógica. Lo mismo estamos haciendo con un switch cuando queremos crear VLAN. De esta manera, entonces, eh, a medida que la red, digamos, eh, va creciendo, como ven ustedes en esta otra figura, una LAN común, se generan problemas. Se generan problemas porque una misma red, como podemos ver aquí, que puede ser, ya en la que estoy hablando yo, en una empresa, como la que estoy poniendo, que tenemos ventas y tenemos contabilidad. Y tenemos un solo dominio de fusión en donde hay varios switches en cascada conectados como los que estamos viendo, pero es un solo dominio. No hay división de sus redes. ¿Qué sucede en este caso? Podríamos decir que contabilidad y ventas están en una misma red, en un mismo segmento. ¿Qué sucede cuando yo quiero usar programas o cuando yo quiero enviar solo mensajes, por ejemplo, a mi departamento de contabilidad? Entonces, el dominio de difusión se ve congestionado. El dominio de difusión se ve congestionado y creamos, creamos lo que nosotros conocemos como un dominio de difusión con paquetes broadcast que se envían a todos los segmentos, lo que yo ya les había aclarado anteriormente. Ahorita pretendía que, bueno, estoy grabando ahorita la sesión. Veo que Carlos tiene activo el micrófono. Si lo puede apagar, Carlos, ahí el microfonito aparece a su lado derecho o abajo, en la parte inferior, y lo puede desconectar, correcto. Bueno, veo a Carlos y veo a Roger. Muy bien, Carlos y Roger. Esta, esta sesión, pues la había yo más que todo promocionado por los medios del correo, porque igual va a quedar grabada, ¿verdad? Como lo mencioné al inicio. Entonces, no va a haber problema en que no pueden entrar todos, ¿verdad? Como ustedes han visto, pues hemos tenido flexibilidad porque sabemos que de repente algunos compañeros no se pueden conectar por diferentes motivos, ¿verdad? O la situación. Entonces, esto no se preocupen que va a quedar grabado. Si ustedes pues quieren escuchar ahorita y quieren tener participación posteriormente, no hay ningún problema. Estamos hablando sobre el tema de redes virtuales, redes locales virtuales llamadas VLAN. Y les explicaba yo esta diapositiva en donde en lo tradicional, ¿verdad? Tenemos redes con switches capa 2, que lo que hacen es generar un solo dominio de difusión, en donde nosotros no podemos, en este tipo de switch, crear subdominios de difusión. Y la problemática, digamos, que comienza aquí. Comienza aquí porque cuando tenemos un dominio de difusión bastante grande y tenemos switches capa 2 en cascada,
se generan paquetes de broadcast, porque yo envío lo que les había explicado en clases normales, en clases presenciales, es que yo envío los paquetes a todo mi dominio de difusión y eso me genera tráfico de alguna u otra manera. Lo mejor es tener entonces redes o subredes VLAN, ¿verdad? Que se dividan. Porque aquí, como ustedes ven, tengo una red con 4 switches en donde podría estar, vaya, imaginemos que, bueno, ahí está representativo, a 3 máquinas, pero pudiéramos tener una subred en el departamento de contabilidad, cobros, ventas, servicio al cliente, por ejemplo. ¿Qué sucede? Así como lo vemos nosotros, esos switches conectados, capa 2, vemos un solo dominio, ¿qué problemas podría tener? Además del tráfico, en donde yo voy a enviar una información a contabilidad, pero esa información llega a todo el mundo, se genera un broadcast de difusión, se genera más tráfico. La parte de seguridad también, por mencionar alguna, ¿verdad? Ya vamos a tocar esos puntos. Pero la parte de seguridad, por mencionar algún aspecto, es que tenemos ahí que la gente fácilmente puede meterse de una máquina a otra. Si a alguien se le olvidó poner contraseña o tener el firewall, y sucede que yo me puedo meter de ventas a contabilidad y etcétera, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Eh, ese problema de seguridad genera que todos nos podamos ver. ¿Qué genera eso ya en el ambiente? Vaya. Yo estoy en una empresa en donde yo les cuento que de repente alguien apareció con las fotos de la jefe de contabilidad, una secretaria. Digamos que ella estaba en este dominio que está aquí y los de contabilidad están por acá. Y resulta que ella se metió en una de las máquinas, empezó a ver fotos, las descargó y las puso en su máquina. ¿Qué pasó? Que un día entonces la jefe de contabilidad se fijó y ven, son mis fotos. Ella lo negó, pero obviamente sí eran las fotos que ella había descargado de una máquina de contabilidad. ¿Qué genera eso? Que puede generarnos problemas de, se imaginan una planilla, que nos trastoquen, imaginan tantas cosas que nos pueden hacer. Entonces, eh, digamos que para eso nacen las VLAN. Yo les explicaba que las VLAN, ya la parte de los switches, nosotros necesitamos un switch que soporte crear VLAN y que sea una agrupación lógica, dividir el switch. Ustedes saben que los switches, nosotros los switches que estamos usando, por ejemplo, es el 2960 en Packet Tracer, tiene 24 puertos. ¿Qué sucede? Ese switch nosotros lo podemos dividir, esos 24 puertos, en 12 puertos y 12 puertos. O también en 6, 6, 6 y 6, como teníamos allá, 6 departamentos, de 4 departamentos con 6 puertos para cada departamento. Puedo crear una VLAN o una red local virtual en cada 6 puertos de un mismo switch. Esto me ahorra costos, ya vamos a ver por qué. Me genera una desagrupación de los grupos que yo pudiera tener mezclados en un solo dominio. Me genera un montón de ventajas y facilidades. Entonces, como nos dice aquí en esta diapositiva, una VLAN es una agrupación lógica de dispositivos de red en el mismo dominio de difusión, que se puede extender sobre múltiples segmentos físicos. Obviamente, entonces, un mismo dominio lógico que yo puedo tener en diferentes partes. Por ejemplo, cuando decimos segmentos físicos, hablamos de departamentos de contabilidad, de cobros, de ventas, así como lo que hemos mencionado, que estén en un edificio, pero en diferentes lados, conectados, lógicamente en un mismo switch. Por ejemplo, si yo tengo en el piso 1 del C2, imagínense ustedes mi empresa,
Abajo tengo ventas, arriba tengo contabilidad, pero arriba tengo también un departamento de ventas que se encarga de manejar facturación o inventario, qué sé yo. Entonces yo pongo un switch arriba y yo tengo contabilidad y ventas al mismo tiempo que lo estoy conectando en ese switch con la venta del primer piso. Entonces a eso es lo que se refiere extender sobre múltiples segmentos físicos. Para este caso, entonces requerimos switches capa 2 que lo soporten. Y cada VLAN va a representar una switch, una subred, diferente y separada en un switch. Como ya lo mencioné, ayudarían entonces a reducir el costo de inversión del equipo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que dividir contabilidad, ventas, servicio al cliente, tendría que comprar en la vida real, si no existieran las VLAN, un equipo para cada subred. Imagínense si tengo ventas en la planta, la primera planta, la segunda planta y la tercera planta, tendría que comprar un switch para cada uno de los departamentos de venta y además de contabilidad y así sucesivamente. Mientras que en cada piso yo puedo tener un switch nada más que lo puedo virtualizar, segmentar en sus redes y tener varios departamentos. Bueno, aquí vemos una idea ya de lo que yo les estoy comentando. VLAN 1, VLAN 2. Imagínense la VLAN 1 y la VLAN 2 como que si fuera VLAN 1, ventas, y VLAN 2 sería servicio al cliente. Y que la VLAN 1, por ejemplo, es ventas, que está en el piso 1, y la VLAN 2 es servicio al cliente. Pero ven ustedes que algunas máquinas de la VLAN 2 están en el piso de ventas. Ven ahí el signo, perdón, el color rojito, por ejemplo, de esa VLAN 2 y viceversa. La VLAN 1 de ventas puede estar mezclado en el mismo piso de la VLAN 2. Esa ya es una gráfica lógica. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La parte de lo que hablamos al inicio del broadcast. Cuando yo envío, por ejemplo, para la VLAN 2, que estamos diciendo que es un servicio al cliente, estamos viendo que yo mando solo información para ese grupo. Lo que yo les comentaba en las clases presenciales. No tengo que enviarle a todo el grupo o a todo el segmento de toda la red, sino que solamente envío esa información a ese grupo de máquinas. Eso es la ventaja que me hace generar a mí diferentes redes o subredes virtuales, llamadas VLAN. Aquí lo vemos nosotros por separado. Esta es la forma como estarían, pero lógicamente estarían en un mismo switch. Físicamente están en un mismo switch, perdón, pero lógicamente las vemos separadas, ¿verdad? Como lo que explicaba al inicio, un disco duro no es un solo disco duro, 1 tera, 2 teras, lo que compremos, pero ¿qué sucede? Es una unidad set, pero yo la puedo virtualizar, o sea, yo lógicamente lo puedo particionar en dos. Es lo mismo que nosotros estaríamos haciendo con un switch administrable, de capa 2 administrable, que lo puedo dividir en dos segmentos, por las razones que ya expliqué. Veamos aquí otro ejemplo. Aquí no solamente tengo dos subredes, ya tengo tres subredes. Si ustedes se fijan, tengo la PCA, la PCB, que están en un mismo, digamos, una misma subred, y la E y la F que están en una misma subred, digamos, ventas, otra vez. Y PCC y PCD que están en servicio al cliente.
pero también tenemos la PSG y la PCH que está en Compass. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros miramos si ustedes observan bien, observamos o podemos observar un switch para 2 o 3 subredes, prácticamente. Un mismo switch que puede estar funcionando para 2 o 3 subredes. Bueno, creo que ahí se están agregando algunos otros al grupo. Siempre fíjense que tengan en este momentito nada más por cuestiones de audio, que tengan apagado el micrófono. Ya les voy a dar oportunidad de que algunos participen en forma ordenada. Y de igual manera, volviéndola a repetir, ¿verdad? Que esta presentación va a quedar, bueno, ya está la presentación y el documento también en el campo virtual. Y que también estoy grabando esta sesión para, como lo he hecho en las otras ocasiones, tener el video de repaso de esta sesión, de esta clase, ¿verdad? Así que no hay problema. A los que entraron tarde o no pudieron entrar, no hay ningún problema. Aquí nosotros observamos entonces otra vez una VLAN que se ha creado, porque también podemos crear VLAN partiendo de un router. Ya nosotros tenemos una VLANs creadas a partir de un switch. Pero también quiero decirles que en un router, lo que han explorado los routers, el Packet Tracer, y han visto que tienen ciertos slots, estos slots también se pueden configurar o se pueden colocar tarjetas que sean multipuerto, ya sea Gigabit, Ethernet, Fast Ethernet, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces también podemos crear VLAN desde los switch. Vamos observen una cosa. Ahorita yo ya a partir de esta explicación, de este video, a partir de más tardecito o en la noche, bueno, ahorita, voy a dejar un ejercicio para que ustedes empiecen a diseñar en Packet Tracer y a configurar esos puertos VLAN, ¿verdad? Y en los switches, como el que estamos usando nosotros en Packet Tracer, que es el switch 2960, hay dos tipos de interfaces, que son interfaces de enlace o puerto, que son las de acceso. Y las de acceso son los puertos normales. Eso ustedes van a ver que son base Ethernet 00, 01, 02 y así hasta los 24 puertos que tenemos, pues, en un switch 2960, modelo 2960. Pero también tenemos puertos troncales. Los puertos troncales, ¿cuáles son? Son los que trasladan los paquetes entre VLANs. O sea, aquí lo que quiero que entendamos es que los puertos de acceso son los que van a conectar a las máquinas. Son los puertos los 24 puertos del switch, los de acceso. Y los troncales son los que se van a interconectar de switch a switch o de switch a router, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son troncales, porque esa es una partecita que yo les explicaba en clase, que los troncales son los que manejan mayor tráfico, ¿verdad? Y son los que son gigabit Ethernet, por esa razón, porque hay un mayor tráfico. Esos son los puertos que nosotros configuramos como troncales. A veces podemos configurar también un puerto troncal, digamos un puerto común. Entonces aquí vemos nosotros, miren la diferencia entre los puertos de acceso. Aquí lo que yo les mencionaba, miren, puertos de acceso son todos aquellos que van a conectarnos, perdón, máquinas. Ahí vemos dos VLAN, VLAN 1, VLAN 2, pero todas conectan máquinas. Esos son los puertos normales de acceso. Aquí vemos otro ejemplito. Ven ustedes, es el cableado, pues el cable con el RJ45, el UTP con el RJ45, ¿verdad? Y que va a conectar a la interfase o al switch, en este caso. Un diagrama ahí, nada más. ¿Dónde vemos los puertos troncales? Aquellos eran puertos de acceso, olvidémoslos ahora. Ahora veamos cuáles son los puertos troncales. Vean que los puertos troncales
nada más, ven ahí en moradito y ven ustedes las flechitas en morado, son esos puertos que conectan nada más los switches. Si hubiera un router también, este router se conectaría a uno de los switches a través de un puerto troncal, ¿verdad? Esta es entonces la presentación que yo les traía. Como les vuelvo a repetir, esta presentación yo la inicié a las 5, ¿verdad? Estamos haciendo cortas las sesiones porque no queremos que sean muy grandes las sesiones y va a quedar grabado, va a quedar en el campus virtual también, ¿verdad? Entonces, lo importante es que vayan leyendo el material, lo importante es que vayan viéndolo y un ejercicio que ya voy a subir el día de hoy después de esta explicación, porque ahí vamos a ver que tres puntos importantes, porque no los voy a escribir aquí, ya ustedes los van a tener ahí, los comandos para poder crear la pila. Y una de las cosas que ustedes van a ver, los comandos que nosotros vamos a utilizar es crear esos nombres de las VLAN, luego definir los puertos que vamos a tener en esas VLAN y los puertos troncales. Prácticamente esos son los tres pasos, cuatro pasos que nosotros vamos a hacer para tener la creación de VLANs, de redes virtuales en un mismo switch. Un mismo switch, vuelvo a repetir, vamos a tener redes virtuales, un switch de 24 puertos como el que estamos usando, vuelvo a repetir, vamos a dividirlo en dos segmentos, en cuatro segmentos y vamos a decir del puerto 1 al puerto 6, la VLAN 1 de ventas. Del puerto 7 al puerto 12, la VLAN 2 que es servicio al cliente y así sucesivamente. Así que pendientes, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y lo vuelvo a repetir, este material ya está subido. Autoría del licenciado Pablo Ardón. Me gusta a mí tener este documento porque no han cambiado realmente. Y es bien básico, ¿verdad? Eh, bueno, para ir terminando entonces, creo que aquí nosotros terminaríamos la parte de la sesión. No sé si hay algún comentario, duda o algo de los que están aquí ahorita en la sala, que vino a Carlos, a Cristian y a Fernanda, perdón, que pudieran tener alguna consulta o pregunta hasta el momento. Pueden abrir su micrófono, ¿verdad? Ustedes tienen el microfonito ahí a su parte derecha, creo, de la pantalla, al igual que yo lo tengo en la parte derecha o en la parte de configuración también. Si lo tienen en el celular, lo van a ver en la parte inferior. Buenas tardes, licenciado Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? No, pues hasta el momento, gracias a Dios, aquí, siempre orando por la familia y por todo el país, ¿verdad? Tengo dos preguntas. Dígame, dígame, Roger. La primera pregunta es sobre Microsoft Teams. Ya no lo vamos a utilizar y ahora utilizaríamos la de Cisco, esta plataforma. Es que yo estoy buscando diferentes, fíjese, que estoy buscando diferentes, no, si hay 6 participantes, que aquí no, aquí solo me muestra, es que solo me muestra 6, pero sí ya veo a Roger, Javier, uh-huh. eh, sí, Javier, es que yo estoy buscando diferentes opciones porque la vez pasada parece que Teams se nos duplicaban las salas, no sé por qué. Ahí como que cuando cada quien que entraba creaba una sala también. No sé si eran los permisos, los accesos ahí, que es lo que tenía que hacer yo configurarlo. Pero si usted se fija como que este Cisco Webex es más intuible, más tranquilo. No sé cómo lo mira usted y los demás compañeros, me parece que es un poquito más. Fíjese que aquí me permite, por ejemplo, grabar toda la sesión.
ahorita estaba compartiendo pantalla, no sé si estaban viendo la presentación, Sí, ¿verdad? Entonces me parece un poquito más fácil Steam, no sé por qué me compliqué, cuando de repente no compartía la pantalla y después me salía y me volvía a entrar, bueno, entonces con este me parece más sencillo. y la segunda pregunta es, las VLANs se pueden crear en varios grupos, ¿verdad? Sin importar el tamaño de su red que se vaya a implementar en esa VLAN. Así es normalmente pues es para crear, porque acordémonos, basémonos en que un switch lo máximo, bueno, el que tenemos nosotros va de Cisco ahí, el que trabajamos el 2960. Yo he visto switches con 48 puertos, pero basémonos en 24 puertos. Y entonces en 24 puertos nosotros podemos tener su VLAN de 4, de 6, de 8, de 12, ¿verdad? Dos subredes VLAN de 12, por ejemplo. Ahí va a depender de la necesidad que nosotros tengamos y cómo nosotros podamos o pensemos organizar una subred, pero normalmente siempre vamos a necesitar este tema de VLAN es de los principales ya cuando uno va a trabajar en una empresa, ¿verdad? Que le piden crear sus redes y esas subredes uno las divide y las pone en un switch, las divide por segmentos. No Sí, sé es que si... las VLAN pueden ir asignadas tanto por rango de puertos o se le asigna un solo puerto. Ajá, sí, exactamente. Cuando decimos rangos de puerto, exactamente, los comandos pueden ser por rango. Por eso les decía yo, ahí van a ver el ejemplo que yo les pongo, que hagan el ejercicio, es que lo hacemos en tres pasos, ¿verdad? Los comandos. El primer comando que vamos a aplicar es crear la VLAN y ponerle nombre a esa VLAN. ¿Ya? VLAN 1, por ejemplo. Y luego a esa VLAN nosotros le agregamos los puertos que nosotros necesitamos. Se pueden agregar los puertos individualmente. Pues cuando yo digo puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, pertenecen a la VLAN 1. O también puedo decir de un solo el rank, decir rank eh, F0 pleca 0 0 pleca 4. Entonces ahí estoy agregando un rango de puertos, que es lo mismo como que yo los estuviera agregando individualmente. ¿Va? Sí, Ajá. No sé si contesté bien su pregunta. sí, sí, sí. Ajá. ¿Quién más tenía alguna duda por ahí? O si sigue teniendo alguna duda, pueden participar si desean. Licenciado, Dígame, vamos a ver quién está ahorita. solo quería preguntar, a partir de aquí comienza el tercer parcial. A partir de aquí comienza el tercer parcial, porque acuérdense que la semana pasada era como, según el calendario académico, la semana de exámenes, ¿verdad? Y ya a partir de ahorita ya iniciamos prácticamente hoy, porque como el lunes era parte todavía del examen y era parte de que ustedes subieran la, perdón, las actividades pendientes, ayer pues ya les di un, un tiempo solo para que fueran descargando este material y leyéndolo y hoy pues ya tenemos contacto para ya ir subiendo el día de hoy actividades, pero a partir de ayer, desde ayer, con este tema de Vila, ustedes ya vieron que en el campo virtual abrí el espacio, entonces ahí está prácticamente.
¿Me escucharon? Sí. Sí, entonces básicamente de aquí comenzamos ya con la tercera unidad. No sé quién tiene alguna otra duda, o si usted tiene más dudas, pues que quieran participar para concluir esta sesión.